This meeting is being recorded. Perfecto, entonces ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva sesión de macrohistoria dentro del marco del ciclo de diálogo sobre violencia en América Latina en el marco de la Guerra Fría Global. La sesión pasada tuvimos una conferencia muy linda de Adela Cedillo, que pudo platicar con nuestro compañero Randall Chávez sobre la guerrilla rural. Y el día de hoy nos acompañan Camilo Vicente Ovalle y Esteban Pontoriero para hablar específicamente de la contrainsurgencia durante este periodo. Presento un poco a nuestros participantes del día de hoy. Bueno, Camilo Vicente Ovalle es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un investigador autónomo y entre sus publicaciones se encuentra Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, que es, bueno, una investigación que toma mucha relevancia en el contexto actual mexicano frente a, digamos, todo lo que está sucediendo con las investigaciones sobre Ayotzinapa y el proyecto de recuperación de la verdad y la justicia durante la Guerra Fría. Así que, bueno, estamos con un invitado súper especial e importante para el contexto mexicano. Además, vamos a estar charlando con Esteban Pontoriero, que es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es director y docente de la Diplomatura en Historia de la Guerra Contemporánea en la Universidad Champagnat, y su último libro, La represión militar en la Argentina 1955-1976, nos lo compartió y está en sus correos para descarga gratuita. La verdad, ambos libros tienen una importancia actual muy relevante y esperemos que hayan disfrutado de las lecturas. A cargo de la moderación de las preguntas está nuestro compañero Francisco Morales, desde Chile, profesor de Historia y Ciencias Sociales, licenciado en Educación por la Universidad de Valparaíso, y actualmente es miembro del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos del Global Institute for Research, Education and Scholarship. Así que, bueno, bienvenidos los tres. Les dejo la palabra. Francisco, Esteban, Camilo, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación, por introducir el tema y también hacer la presentación de quienes estamos en esta charla, en esta conferencia, en este diálogo que vamos a iniciar y que creo que además que cumple muy bien con los objetivos del proyecto Macrohistoria al vincular distintos espacios de investigación y de hacer historia precisamente desde una perspectiva cada vez más global. Entonces creo que aquí concretamos y aterrizamos bastante bien esos objetivos que muchas veces se quedan solamente en un plano más conceptual. Entonces creo que eso, primero un agradecimiento por la iniciativa. Como ya adelantó Andrea, creo que este ciclo ya se inició la semana pasada, ¿verdad? Con Adela, que fue una muy excelente conferencia, hablando un poco de los temas de insurgencia y de violencia estatal, pero también la comunicación que podía existir entre esa insurgencia guerrillera y sobre todo desde un mundo rural. Creo que con las investigaciones y con los excelentes aportes que han hecho tanto Esteban como Camilo, respecto a la violencia estatal, pero quizás en emplazamientos más urbanos, vamos a tener también un diálogo ahora muy fructífero en este punto, en este ámbito. Entonces, para abrir un poco el tema y la discusión de esta charla, quería plantearles un primer tema para que ustedes pudieran reflexionar, a partir precisamente de estos enfoques que ya vienen trabajándose desde las últimas décadas y que entienden la contrainsurgencia y la violencia estatal desde análisis cada vez más globales. Y aquí quizás podríamos introducir un tema respecto a aquellos planteamientos o visiones como por ejemplo las de Joseph Fontana, que entiende el periodo de las dictaduras militares latinoamericanas
un poco como parte de un proceso un poco más amplio donde las élites, y quizás un proceso de carácter mundial, donde las élites en distintas partes del mundo buscan recuperar parte de la hegemonía social y política que habían perdido ante el avance de las movilizaciones populares y los cambios estructurales que se están poniendo sobre la mesa. Entonces, este proceso de la violencia estatal y de las políticas de contrainsurgencia, Fontana las entiende también un poco conectadas a este ámbito, ¿no? A este objetivo de las élites por recuperar algo que se ha perdido, que ha sido una dominación o ciertos patrones de dominación que han existido durante muchísimas décadas. Entonces, lo primero un poco es que si ustedes quieren se pueden referir a este planteamiento en particular, o si tal vez las políticas de contrainsurgencia y violencia estatal requieren necesariamente ir analizando nuevos actores u otros elementos de análisis, y qué tan viable es un enfoque de estas características y qué herramientas deberían considerarse precisamente para este tipo de análisis más global en torno a las políticas de contrainsurgencia. Podemos partir por ahí. Esteban. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y extiendo un saludo a toda la gente conectada. Y a ver, empezando con este primer planteo de Francisco, que me parece muy atinado como punto de partida. Por un lado, se me ocurre señalar que la contrainsurgencia global como tema requiere poder articular a nivel del enfoque que uno como analista o investigador desarrolle una atención por las dinámicas locales según el caso de análisis, y en ese contexto introducir las dinámicas globales para ponderar de la manera más ajustada posible y sin presupuestos cómo se van contrapesando dinámicas locales en torno a la contrainsurgencia con procesos de escala internacional y sus interacciones. Entonces, para poner un ejemplo concreto de esto que marco, y yendo a mi caso de mayor interés y trabajo, que es el argentino, para poner esto en concreto, en Argentina el estudio de las décadas que nos tocan analizar en este encuentro, sobre todo décadas del 60 y 70, coinciden en gran medida con un periodo de gran conflictividad política derivada de dinámicas internas de la historia argentina de esos años, y un gran esfuerzo pasa por ver esos solapamientos entre la forma en que la dinámica del conflicto local adquiere para determinados actores políticos, civiles, militares, una traducción a partir de conceptos de la Guerra Fría global. Entonces el conflicto comunismo-anticomunismo, por ejemplo, adquiere una traducción local a nivel del conflicto peronismo-antiperonismo, para dar un ejemplo. Y sumando otros elementos de análisis a partir de lo que estamos comentando, a mí me interesaría llamar la atención sobre la problematización de las cronologías al momento de construir una historia de la represión y la contrainsurgencia, en el sentido de que en general, y me parece que esto es algo que está presente tanto en mi trabajo como en el de Camilo, las líneas de continuidad y las permanencias
entre democracia y dictadura, entre civiles y militares, al nivel de la represión y la contrainsurgencia, son bastante importantes. Eso significa que en casos de alternancias de gobiernos dictatoriales y gobiernos constitucionales, no debemos dejar de seguir una línea a nivel de la historia de la represión y la contrainsurgencia que seguramente nos devuelva bastantes continuidades, más que cambios en muchos casos. Y la segunda cuestión en relación con esto, para poner en la discusión, es la articulación entre la represión legal y la represión ilegal. Y teniendo en cuenta el concepto de estado de excepción como una herramienta teórica que puede ayudarnos a pensar cómo la contrainsurgencia articula estas dos instancias de la represión, como puede ser su faz legal y su faz ilegal clandestina. Y de vuelta, esto me parece que está presente tanto en trabajos de Camilo que he leído, así como el que puntualmente él sugirió para el encuentro de hoy, y es una parte que he trabajado en gran medida en mi tesis de doctorado, en mi libro y en otros trabajos, porque en el caso argentino también es muy notorio cómo, por un lado, hay todo un entramado de leyes y decretos y de lo que llamamos represión legal que va de la mano y tiene alternancias de primacía entre lo legal y lo clandestino en distintas coyunturas, con justamente prácticas criminales como desapariciones forzadas, torturas, establecimiento de centros clandestinos de detención, por dar algunos ejemplos. Así que me interesaría en primera medida en esta intervención señalar esto. Le dejo la palabra a Camilo. Perfecto. Hola, buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el diálogo. La verdad es que estoy muy contento, un poco nervioso también. Este, pero creo que va a haber una buena charla y un buen diálogo. Y me parece, como decía Esteban, los contrapuntos van a ser fundamentales. Yo iniciaría esta primera ronda. A partir de de la pregunta planteada, eh, claro que señalando que sin duda hay una necesidad de poner en un marco mucho más amplio los procesos que se han vivido a nivel local o a nivel nacional en esto que hemos denominado Guerra Fría Latinoamericana o en su contexto mucho más global, ¿no? No solo porque comparar nos permite, como señalaba la pregunta, establecer o encontrar patrones, sino también nos permite aclarar, situar, dimensionar los procesos locales y nacionales, ¿no? Nos permite cuestionar excepcionalismos o nos permite cuestionar presuntas regularidades que cuando se amplía el foco de análisis vemos pues que son procesos mucho más complejos. Ahí, sin embargo, creo que es importante poner una primera alerta, ¿no? Porque esta necesidad de construir análisis en perspectiva global o transnacional, ¿no? Eh, no nos puede llevar de regreso al mismo punto de partida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que recordar de dónde venimos en términos de los estudios historiográficos respecto a la Guerra Fría o de los análisis de coyuntura o los análisis de política respecto a la Guerra Fría en América Latina. Y venimos de una tradición, bueno, ha habido ya un proceso historiográfico importante, pues, pero venimos de una tradición que situó los análisis de la Guerra Fría en un macro contexto global en donde estaban situados dos polos, ¿no? De un lado Estados Unidos y del otro lado la Unión Soviética,
y todo se desgranaba a partir de esas posiciones, ¿no? Entonces, la lectura que se hacía es que todo lo que sucedía a nivel nacional o a nivel local de parte de las estrategias represivas o contrainsurgentes era un designio casi directo, ¿no? De las políticas estadounidenses en la región. Y por otro lado, todo lo que sucedía respecto a los procesos de insurgencia, los procesos de protesta, prácticamente era un dictado de la Comintern o de las políticas soviéticas. Y más o menos así se estructuraron los primeros estudios respecto a la Guerra Fría. Y el problema con eso es que se desplazaron los conflictos del análisis, ¿no? Quedaron desplazados los procesos mucho más complejos o las formas en que las formas en que se fueron configurando los procesos de conflictividad nacional o regional en América Latina. Y esto, los estudios en los últimos 10 o 15 años nos han mostrado justamente la necesidad de voltear a ver estos procesos y actores que habían sido desplazados por este encuadre general, ¿no? Que se había construido. Entonces, en la necesidad de atender esta mirada global, un primer cuidado que habría que tener es no volver al punto de donde venimos, ¿no? Es decir, que los nuevos estudios o análisis historiográficos en perspectiva global no vuelvan a desplazar, no vuelvan a ocultar, sino al contrario, como bien lo señalaba Esteban hace un momento, que las dinámicas locales encuentren su articulación con las dinámicas internacionales y viceversa, ¿no? Porque también solemos olvidar que las dinámicas locales o nacionales también afectan o tienen una afectación hacia los procesos más macros, ¿no? No es los procesos de los cuales estamos hablando el día de hoy, no solamente fueron de arriba o de lo general a lo local, sino también, ¿no? Como lo han mostrado los estudios más recientes sobre la Guerra Fría latinoamericana, como procesos muy locales tuvieron afectaciones en lo internacional y cambiaron también ciertas concepciones o ciertos procesos en ese nivel. Sobre eso, y yo señalaría un punto más que tiene que ver también con lo que ha señalado Esteban, con el juego de escalas necesario que hay que hacer, ¿no? Y en esto me parece que tenemos que tomar en cuenta los propios procesos nacionales o regionales en términos de la producción historiográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, creo que hay que impulsar estudios que tengan un encuadre global, ¿no? Pero también, dependiendo de dónde estemos situados, dependiendo del propio desarrollo de este tipo de historiografía, tendremos que también seguir impulsando los estudios locales y nacionales que nos den materia, ¿no? Para poder hacer estos ejercicios comparativos o estos ejercicios de subir la escala de análisis, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en estricto sentido al caso mexicano. El caso mexicano hasta hace muy reciente, no estamos hablando de más de 15 años, el caso mexicano siempre fue puesto en el contexto latinoamericano como una excepcionalidad, prácticamente como si la Guerra Fría no hubiera pasado por estos territorios, ¿no? Y recién estamos reconstruyendo esa historia reciente nuestra, eh, con estudios muy de lo local, muy en el nivel nacional, con algunos estudios ya que están haciendo se están haciendo en perspectiva transnacional. Y creo que no hay que forzar este proceso, ¿no? O no hay que forzar los procesos de producción historiográfica en aras de cumplir con una demanda, y me voy a permitir una especie de crítica, con aras de cumplir una demanda de lo que está sucediendo en los centros, digamos, en los centros, eh, eh, sobre todo occidentales, de este tipo de producción, ¿no? Cuando hay que observar también las condiciones locales de producción historiográfica. Entonces, yo creo que
me parece que asumir esta necesidad de una mirada global y comparativa sobre la Guerra Fría o todos los procesos que se denominan bajo este paraguas amplio, tendrían que tener al menos esos dos cuidados, ¿no? No desplazar los procesos locales o nacionales y, por otro lado, eh, partir del grado de producción historiográfica que se tiene a nivel nacional o a nivel regional, ¿no? Y bueno, eso por el momento. Esteban, no sé si quieres complementar algo de lo que ha dicho Camilo o plantear otro punto al respecto. No, en principio no. Acuerdo, me parece que fuimos muy en línea, a pesar de no haberlo ensayado previamente. Así que, en principio, creo que podemos continuar. Sí, perfecto. Creo que han puesto dos o tres puntos muy interesantes y creo que un poco lo que transversaliza ambas intervenciones es un poco mirar con cierto cuidado ese diálogo que se está estableciendo entre lo local y lo global. Y creo que ese es un camino interesante y que como historiadores o cientistas sociales, en términos generales, tenemos que preservar o tener al menos esa perspectiva de no establecer un análisis extremadamente mecánico, como decía Camilo, a partir de que lo local simplemente fue un lugar de ensayo de las grandes decisiones o de las grandes tensiones a nivel global, ¿no? Por tanto, creo que se abre ahí una perspectiva interesante de análisis para ir estableciendo esos puntos de contacto críticos que surgen a partir de la particularidad de cada caso. Francisco, perdón, ¿Sí? en relación a lo que estás diciendo, ahí recuerdo una cosa que puedo llegar a aportar, que se me había ocurrido Claro. cuando lo estaba comentando también Camilo, esto mismo, que es que también hay que tener cuidado con ese enfoque mecánico de asimilar rápidamente conflictos locales o dinámicas locales a la dinámica internacional y al conflicto comunismo-anticomunismo, porque uno puede estar repitiendo ya no un planteo historiográfico solamente, sino un Exacto. planteo nativo, es decir, de época. Uno puede estar repitiendo un planteo que sería el mismo que haría un oficial de las Fuerzas Armadas de algún país de América Latina que estaría analizando un conflicto local en clave sin importar mucho más, decir esto es una expresión de la guerra global que el comunismo internacional libra en nuestro país y nosotros que somos defensores del mundo libre tenemos que oponernos a eso. Bueno, el peligro a veces de volver a esos esquemas es que en el fondo uno está volviendo a esquemas de época, esquemas de los actores históricos que estudiamos, y entonces está esquemas también memoriales a esta altura, y entonces ahí la historiografía se empieza a cruzar con repetir lo que dicen las fuentes, lo que dicen los actores de época, lo que dicen las memorias de la época, y eso puede cruzarse con un intento de operación historiográfica, con lo cual me parece que es algo importante para tener atención. Sí, exacto, evidentemente. Creo que ahí se pone también, y es lo que un poco ha sobrevolado aquí, se pone en juego también el oficio del historiador, precisamente para detectar estos puntos, estos vacíos, estas lagunas, o estos ejercicios de repetición histórica de ciertas categorías. Precisamente el historiador tiene un poco que abrirse camino entre eso, ¿no? Y es lo que yo creo que ustedes han planteado y además han expuesto bien fundamentadamente en los textos al menos que nos hicieron llegar y que hemos podido
leer tanto esos textos como otras cosas que también hemos leído sobre ustedes. Entonces, creo que aquí el oficio del historiador también se pone en tensión, ¿no? Yo les quisiera plantear ahora, siguiendo con el tema de las prácticas de violencia estatal, quizás abrir un camino, una vía respecto a lo siguiente, y pensando ya un poco más, no solo en las dictaduras del Cono Sur, que son casos muy, muy conocidos y abordados desde distintos puntos de vista, sino también la perspectiva que nos pueda señalar Camilo al respecto, para fundamentalmente el caso mexicano y todos los trabajos que él realizado. Este punto, esta segunda vía que quisiera abrir para discutir, tiene que ver con el rol que han tenido ciertos segmentos de la sociedad civil que no padecieron esos procesos de violencia o de represión o de prácticas contra insurgentes en los periodos donde precisamente estas prácticas se aplicaron y se materializaron de forma a veces cruenta. Entonces, creo que un punto para partir sería respecto a qué piensan ustedes o cómo ven ustedes el rol de estos sectores de la sociedad civil u otros actores a lo mejor que quieran incorporar al análisis respecto a cómo percibieron, cómo procesaron las prácticas represivas estatales. Un poco saber si fueron sujetos exclusivamente pasivos o tal vez qué categorías o marcos interpretativos nos podrían servir para analizar este fenómeno, salir un poco del esquema del represor y la víctima y enfocarnos también en otros actores y sectores sociales que estaban en medio de estos procesos de violencia. Si Camilo puede partir en esta ocasión. Sí, 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 sí. Bueno, es que es muy interesante, no solo el tema, sino la elaboración de la pregunta. Y yo voy a partir de una idea que tiene Esteban en su libro, que la comparto plenamente y que me parece también muy, muy potente y poder extenderla, que es, hay que hacer un análisis de cómo existen líneas de continuidad, procesos que van configurando prácticas represivas hacia la estrategia contrainsurgente, ¿no? Es decir, que no es lo mismo, o sea, es decir, que el Estado reprima no necesariamente quiere decir que hay una estrategia contrainsurgente o como una política contrainsurgente en términos estatales, ¿no? Entonces, sin embargo, esas propias formas, la forma en que se va históricamente configurando la represión estatal, el ejercicio de la violencia estatal cotidiana o extraordinaria, cómo después se va articulando a políticas claramente contrainsurgentes en las décadas que estamos tratando. Y ahí me parece que hay un punto muy, muy interesante cuando se señala sectores de la sociedad que no estuvieron ¿cómo se llama?, que no sufrían los rigores de la violencia estatal. Me parece que la pregunta se está situando en la última fase, es decir, cuando existe ya una política de contrainsurgencia que va dirigido en algunas ocasiones a sectores amplios de la sociedad, pero sobre todo focalizada en ciertos grupos o disidencias, ¿no? Políticas y sociales. Y claro, la pregunta dice, bueno, ¿y qué pasa con lo demás, no? ¿Qué pasa con el resto el conjunto social? Y yo creo que ahí hay que volver antes, porque hay amplios conjuntos de la sociedad que viven o vivieron la represión estatal en distintas formas, ¿no? Los sectores empobrecidos históricamente o marginados históricamente que padecen o padecieron, por ejemplo, las violencias policiales en distintos aspectos, ¿no? Pensemos en el acoso policial a sectores marginalizados como prostitutas, comunidad LGBT, o la violencia policial en contra de barrios o eh, este, colonias o sectores en ciudades o en áreas rurales empobrecidas y como forma de no solo ya de reprimir una protesta política o social, sino formas cotidianas de violencia contra esta sociedad. Entonces, habría que ver cómo se
ha desplegado no de manera homogénea, sino de manera diferenciada a amplios sectores de la sociedad esto que llamamos violencia estatal, ¿no? Represiva o en un punto contrainsurgente también, ¿no? Entonces, creo que primero habría que estar situando el contexto de análisis antes de poder dar una respuesta de cómo ciertos sectores vivieron eh, un proceso de violencia sin ser necesariamente afectados. Habría que preguntarse si efectivamente no estaban afectados y quiénes fueron los no afectados o los que vieron solamente como testigos alejados estos procesos de violencia. En segundo, también habría que pensar esto que hace un momento señaló Esteban, que es muy importante, que la violencia estatal contrainsurgente o represiva no solo se implementa por vías ilegales, es decir, esto que se ha asociado estrictamente a la forma más radical del terrorismo de Estado, es decir, torturas, desapariciones, encarcelamientos ilegales, etcétera, sino también las formas legales, ¿no? Eh, y pensar cómo por ejemplo, en el caso mexicano, supongo que esto se podrá replicar en otros casos de América Latina, cómo funcionó algo que llamo la estructura civil de la contrainsurgencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, el control sindical por parte bueno, en México se llaman sindicatos charros, es decir, estas dirigencias sindicales agrupadas o plegadas completamente al régimen político autoritario, ¿no? Cómo controlan y cómo reprimen de manera interna, no necesariamente por la vía de la violencia explícita, sino por control de puestos, control de alzas salariales, no, es decir, hay una estructura civil de la contrainsurgencia que también está operando en un contexto amplio de la sociedad que no necesariamente se expresa en su forma más radical como lo señalaba. Entonces, sí habría que primero situar eso y este contexto del despliegue propio de la violencia estatal, de su configuración diferenciada, ¿no? Y después observar justamente qué sectores que no necesariamente fueron afectados de manera directa, pero que de alguna manera participaron también. Por ejemplo, y ahí, con esto cierro este momento, por ejemplo, la participación de clases medias en el conflicto, ¿no? Y al menos en el caso mexicano, el caso chileno podría ser también, hay ciertos sectores de las clases medias que se configuraron como eh, la reserva de legitimidad social de la represión, ¿no? Es decir, sectores sociales que, si bien no salieron a manifestarse a favor del ejercicio represivo o en contra del ejercicio represivo, muchas veces fueron estos sectores que legitimaron socialmente el ejercicio de la violencia estatal, ¿no? A través de distintos medios. Entonces, bueno, habría que ir como observando estas diferencias, ¿no? Y bueno, ahí. Esteban. Bueno, tantas cosas, ¿no? Para comentar, voy a tratar de ser lo más ordenado posible y directo para no irme en largas. Acuerdo, suscribo a todo lo que dijo Camilo. En algunas cosas voy a tratar de reforzar un poco más desde mi lugar eso y a ver si puedo aportar alguna cuestión más. Sobre este punto, ¿no? De el rol que han tenido sectores de la sociedad civil que no fueron víctimas de la represión. Creo que lo que ronda un poco a este momento de la charla es lo que a veces se plantea como los niveles de consenso o de apoyo social a la represión, las actitudes sociales frente a la acción represiva. Y traté de ordenarme en torno a tres cuestiones a partir del caso argentino y para contrapesar en otros casos donde me parece que esto también es visible. En primer lugar, que
en estos años de la Guerra Fría, sobre todo de vuelta en estas décadas de 60 y 70, lo que vemos es un acuerdo entre vastos sectores sociales respecto de una situación de guerra. El imaginario bélico, la forma en que la política se procesa a través de la violencia y se entiende desde la lógica de la guerra, es un tema a considerar. Cuando pienso en el caso argentino, sobre todo en los años 70, lo que viene rápidamente a mi cabeza es que sectores sindicales, civiles, empresariales, dirigencia política de la más variada, gobierno, militares, militantes revolucionarios no armados, militantes revolucionarios armados, guerrilla, es decir, un conglomerado enorme de actores sociales acuerdan en que hay una situación de guerra y se mueven dentro de esa lógica. Con lo cual, ese es un punto para tratar de entender ciertas actitudes y apoyos y comportamientos que están atravesados por un contexto que se vive, se experimenta o se experiencia como el de una situación de guerra. En segundo lugar, para pensar y salir del esquema represor-víctima y pensar al resto de la sociedad, me parece que es fundamental, como lo dijo Camilo, subdividir el análisis a nivel de distintas poblaciones, distintos sectores sociales, distintas regiones. Las experiencias han sido muy, muy diversas. En el caso argentino, la experiencia de las poblaciones indígenas, por ejemplo, a nivel de la represión estatal, como un continuo, desde la formación del Estado Nacional argentino a fines del siglo XIX en adelante, ha marcado que los trabajos históricos y los trabajos de memoria dedicados a poblaciones indígenas y comunidades indígenas de Argentina, la memoria sobre la última dictadura militar, por ejemplo, no marque un particular punto, digamos, de una escalada represiva distinta o un punto cualitativamente distinto de experiencias o de memorias sobre acciones represivas estatales y masacres anteriores. Distinta es la experiencia y la memoria y la historia que podemos contar de sectores que hasta los años 60 y 70 no habían tenido experiencia a nivel de ser víctimas de la represión o de estar involucrados en conflictos que llevaran a la intervención represiva del Estado, inclusive a través de masacres y exterminios. Y esto lo conecto también con la necesidad de pensar que distintas organizaciones de la sociedad civil dieron su apoyo a las acciones más cruentas a nivel represivo que se vivieron en estos años, asociaciones de médicos, de jueces, abogados, docentes, empleados públicos. Es decir, acá ya me estoy yendo a otro de los puntos que planteó Camilo, que tiene que ver con, como él lo llamó, pensar la estructura civil de la contrainsurgencia. Podría sumar también otro concepto que aparece en el texto de Camilo y que también me he cruzado
en trabajos de Vilma Franco sobre el concepto de complejo contrainsurgente y la necesidad de pensar en la articulación de actores estatales con actores no estatales a nivel de la planificación y ejecución de acciones contrainsurgentes, y esto necesariamente también nos lleva a pensar otro problema, que es el de la paraestatalidad, en donde la participación de actores no estatales encuentra una vía de canalización para participar en acciones contrainsurgentes en connivencia, articuladas con actores estatales tipo fuerzas de seguridad, fuerzas militares. Así que esto en principio es lo que podría sumar en este punto. Camilo, si quieres aportar algún elemento, reforzar alguna idea o discutir eventualmente algo de lo que ha dicho Esteban también. Sí, no, de acuerdo, a partir de lo que ha señalado Esteban, también recordar que el despliegue, digamos, histórico, ¿no? de la violencia de Estado, su radicalidad contrainsurgente en un contexto específico. Y aquí volvemos al inicio de la discusión, también se articula con el nivel internacional, ¿no? Es decir, también la forma en que se despliega esta violencia estatal, particularmente la contrainsurgente, tiene que ver con un contexto de aquiescencia internacional, particularmente a raíz del gobierno de Kennedy en Estados Unidos y su impulso claro a la estrategia contrainsurgente global, es que estas políticas se van implementando en los distintos estados nacionales, ¿no? Independientemente, y esto es muy interesante, independientemente del grado de conflicto interno que se pueda tener, comienza a haber un lento proceso de asimilación de esta política o de esta eh, 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 doctrina, ¿no? Contrainsurgente, que se va a expresar de distintas maneras, ahí sí dependiendo del conflicto local, ¿no? Pero solamente añadiría esto, es decir, también ahí hay un anclaje con el contexto internacional que se está desplegando en esos, sobre todo con mucha claridad a principios de los años 60, ¿no? Diría eso. Gracias, Camilo. Me parecen muy interesantes las reflexiones que han hecho y de hecho fui tomando punto porque hay un par de conceptos que me parecen muy pertinentes para la discusión y también para los mismos trabajos y las temáticas que uno va trabajando. Entonces, agradezco particularmente esa idea de entender a ciertos grupos civiles, que esta idea que dijo Camilo, como bases de la legitimidad social de la represión, un poco, me parece muy interesante, y también el concepto que introduce Esteban respecto al complejo contrainsurgente, que lo toma de Franco, pero que creo que tiene un vínculo aquí muy importante. Yo solo agregaría un poco dentro de esta discusión, y no sé si ustedes querrán aportar algo al respecto. Creo que también podríamos enfocar en el fenómeno de la participación de otros sectores de la sociedad civil, en el sentido de que hay, al parecer, cierta necesidad del Estado, de las políticas estatales contra insurgentes o represivas, por dialogar o estructurar ciertos puentes de comunicación con la sociedad civil, en parte porque el Estado no podría eventualmente controlar toda la violencia que se ejerce. Y al no poder controlar toda la totalidad del proceso de violencia existente en una sociedad, necesariamente, al parecer, tendría que ir estableciendo estos puntos con otros sectores de la sociedad civil, que ya sea le dan un apoyo implícito, tácito o explícito a veces, para profundizar precisamente en esas prácticas represivas o contrainsurgentes. Ahí quizás habría una necesidad de
de parte del Estado para extender un poco el campo de la Sí. represión. No sé si quisieran comentar algo al respecto. Sí, perdón. Sí, iba a decir, si Camilo querías Sí, decir algo. Ok. Camilo. Sí, yo ahí es algo bien importante. Habría que ver con Esteban si cómo se expresa esto en Argentina o en Chile o en otros países. Pero lo que es muy interesante es que, por ejemplo, en el caso mexicano, si bien ya en el proceso del giro contrainsurgente del Estado y del régimen autoritario mexicano, que como todos saben, nunca alcanzó un gobierno dictatorial. Sin embargo, eso no significa que no haya sido un régimen autoritario y que no haya implementado, y que evidentemente implementó políticas contrainsurgentes. Lo que es interesante es que si bien esta política se definió de manera central, ¿no? Tuvo una estructuración y en parte importante una implementación altamente centralizada. Dependió mucho también de México es una república federada, o sea, es decir, cada estado, cada entidad tiene un propio gobierno, una propia estructura de gobierno, ¿no? Un propio parlamento, etcétera, etcétera. Esta estrategia federal, digamos, esta estrategia que se estructuró de manera altamente centralizada, en mucho la implementación se jugó también dependiendo de la composición de los actores a este nivel local, ¿no? De los grupos de poder a nivel local, de las propias historia de la confrontación a nivel local. Y por eso también es que encontramos variaciones en la implementación de la estrategia contrainsurgente a nivel nacional, ¿no? Por eso es que no siempre se implementó de la misma manera, no solo porque a nivel central se definieran estas variaciones, sino porque también en implementación es donde se jugaron estas diferencias. Y ahí cuando dices, bueno, el Estado no controla todo lo que se implementa, a eso quiero decir, es decir, eh, tienes razón, en el caso mexicano también fue así, ¿no? Hubo otros actores en el local, no a nivel central, sino en el local que jugaron esto, pero habría que sumar ahí cómo el discurso sobre el enemigo que se va construyendo no solo habilita el ejercicio de esta violencia estatal centralizada, ¿no? En contra de ese enemigo que se define, sino el discurso del enemigo habilita un campo de práctica represiva que en principio cualquier actor, y pongo cualquier entre comillas porque nunca es cualquier actor, ¿no? Pero cualquier actor puede implementar acciones represivas sin la necesidad de contar con una orden previa, ¿no? Es decir, el discurso del enemigo no solo viabiliza la estrategia represiva contrainsurgente, sino que habilita un campo mucho más amplio de prácticas represivas. Y entonces, sin necesidad de tener una orden del comandante en jefe, el policía a nivel municipal, a nivel de alcaldía, a nivel de localidad, puede ejercer acciones o prácticas en el contexto de esa estrategia represiva, ¿no? Y por eso es que muchas veces, si solo tratamos de comprender a las prácticas contrainsurgentes desde sus definiciones centrales, ¿no? Vamos a estar perdiendo de vista un conjunto de prácticas que no tienen un origen ahí a nivel central, sino que su origen es casi, entre comillas, autónomo. Pues me refiero a que encuentra su explicación no en una orden a nivel central, sino en ese campo que habilita el discurso del enemigo, ¿no? No sé si me estoy explicando, ya me estoy enredando, pero bueno, eso es lo que quería decir. No, perfecto. Esteban. Sí, no, para mí estuvo clarísimo y lo que tengo para sumar en este punto eh, tiene que ver con, bueno, vos, Francisco, estabas planteando la cuestión de, bueno, la necesidad del Estado por estructurar puentes de comunicación con la sociedad civil, y me parece que esto nos lleva de lleno al tema del de el enfoque político de la contrainsurgencia. Es decir,
la contrainsurgencia es un fenómeno multidimensional. Tiene abordajes y acciones en el campo de la economía, de la cultura, a nivel social, infraestructura, etcétera, militar, y tiene un enfoque, sobre todo en algunas vertientes, y bueno, en el caso de los militares argentinos, tomaron bastante esa preocupación por la frase de ganar los corazones y las mentes, ¿no? Y, y de la mano de eso, sobre todo por vía estadounidense, en el caso de los militares argentinos, el concepto de acción cívica, ¿no? Que lo tomaron bastante al pie de la letra en el sentido de asumir que la llamada, entre comillas, lucha contra la subversión se ganaba aislando políticamente al enemigo y que para eso había que desarrollar una serie de acciones que no tenían que ver con lo represivo o lo militar, tenían que ver con acciones de bien público en el terreno de la educación, de la salud, de la infraestructura en determinados territorios, de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de la población más pobre, porque la idea era que ahí estaba el caldo de cultivo de la subversión. Entonces, hay todo un componente del abordaje contrainsurgente desde la teoría, que luego también se traduce en la acción, que está dado no por prácticas de represión o exterminio, sino por prácticas que llamaríamos constructivas, justamente de ganar sectores de la población para la causa contrainsurgente. Y esto, hasta donde sabemos, en algunos casos estudiados en Argentina, fue bastante exitoso, de la mano de desplazar población, construir pueblos en lugares donde no había, llevar agua corriente a lugares donde no lo había y demás. Y entonces, en relación a esto que comentábamos, me parece que ya estamos incorporando esta cuestión al análisis de la contrainsurgencia, y en relación a cuestiones que comentaba Camilo, hablando del caso mexicano, me parece que siempre estaría bueno recordar que estamos hablando, y digo, en el caso argentino, que tal vez está asociado a la alternancia entre dictaduras militares y gobiernos constitucionales entre 1955 y 1983, quisiera remarcar que muchas de las cosas que estamos comentando para el caso argentino también aplican a gobiernos constitucionales. Es decir, no tenemos que olvidar que muchas de las cuestiones que estamos comentando a nivel de represión, inclusive a nivel de exterminio, a nivel de acciones legales o ilegales, tuvieron episodios que se conectan en una línea que atraviesa dictaduras militares, que en Argentina hubo y varias, sino también gobiernos constitucionales en esos años de diversos signos políticos. Es por eso que cuando llegamos a la coyuntura de la década del 70 y a las prácticas de represión y exterminio más duras y masivas, retomando un poco estas cuestiones que hablábamos de los niveles de apoyo y sectores civiles y demás, es una historia que no se cuenta solamente a través de la historia de las Fuerzas Armadas. Es una historia que entrelaza diversos actores de la dirigencia política, de los partidos políticos y de la sociedad civil, que contribuyeron a dotar a las Fuerzas Armadas de un nivel de apoyo para extender esas acciones de represión y exterminio, inclusive antes del último golpe militar, que en Argentina fue en 1976, sino que gran parte de todo lo que se armó durante la última dictadura militar
estaba operando, estaba en funciones operativas en un gobierno constitucional peronista que precedió, que fue también víctima de ese golpe de Estado, el último de la historia argentina, pero que desde 1975 había dotado legalmente a las Fuerzas Armadas del poder de intervención para la represión interna en clave de guerra antisubversiva, y dentro de ese contexto fue que se iniciaron las operaciones clandestinas de manera masiva que luego, durante la última dictadura militar, se extenderían exponencialmente. Así que, ya que tenía la oportunidad, me interesaba completar esa cuestión. Sí, perfecto. Son dos puntos que van saliendo y que me parecen muy atingentes al ritmo que vamos proponiendo en la discusión. Y un tercer tema que podemos abrir aquí también para comentar y saber vuestro parecer, y que creo que de alguna forma está conectado con el anterior, no centrándome exclusivamente en ciertos segmentos de la sociedad, sino más bien en otros aspectos, por ejemplo, en torno a la vida cotidiana de distintos grupos sociales durante los periodos represivos, durante los periodos más álgidos de la represión. Y tanto la vida cotidiana como los consumos culturales o los espacios de socialización y esparcimiento en el marco de aquellas sociedades que estaban sufriendo los rigores de la violencia. Aquí lo que podríamos hacer es plantear una pregunta respecto a si estos dos planos, represión y vida cotidiana, son completamente divergentes. ¿Cómo lo ven ustedes? Si creen que hay un divorcio ahí entre ambos planos, o si tal vez existen puntos de conexión o de comunión que nos puedan permitir establecer algún diálogo al respecto, ¿no? ¿Cómo se viven estos procesos de vida cotidiana y de consumos culturales en medio de estos procesos represivos? Planteo un poco esta interrogante, la quisimos plantear así, a partir quizás de algunas conversaciones que incluso tuvimos con Andrea cuando estuvo acá en Chile, y que nos llamaban la atención, cómo dentro de ciertos ciclos muy álgidos, y tocamos particularmente el caso de Chile, había un conjunto de prácticas y de consumos culturales que se mantuvieron prácticamente inalterados. Entonces, un poco abrir esa discusión para saber vuestro parecer respecto a este tema. Esteban, si quieres partir tú. Bueno, mientras te escuchaba hablar, Francisco, me venía a la mente, ¿no?, esta cuestión de vida cotidiana y dictadura. Quiero remarcar que, al menos en el caso argentino, no hay una divergencia entre represión y normalidad, porque, para dar un ejemplo, la gran mayoría de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Argentina, que fueron un poco más de 400 en todo el país, la gran mayoría estaba ubicado en medio de grandes ciudades, en espacios con circulación masiva de personas, donde se convivía con la faz clandestina de la represión, con lo cual plantear una divergencia total me parece, en principio, que no es la vía de acceso más adecuada, porque la experiencia en muchos casos, sobre todo a nivel de la represión en ciudades o en comunidades pequeñas, es la de convivencia con la represión, y cuando las comunidades son más pequeñas, de conocer al torturador que luego es el que va a comprar el pan, al panadero que es el padre de la víctima que está secuestrada en un centro clandestino donde todo el mundo sabe dónde está, con lo cual
tiendo a pensar y a tratar de pensar en los cruces, así como decía antes, los cruces entre lo legal y lo ilegal. Invitaría a pensar en los cruces entre lo público y lo clandestino a nivel de la represión y la vida cotidiana. Y solamente voy a dar un ejemplo. En la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los mayores centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina, ubicado en la capital federal, en Buenos Aires, donde se estima que pasaron por ahí alrededor de 5.000 detenidos, de los cuales la mayoría fueron asesinados y desaparecidos. Tenía su funcionamiento normal al mismo tiempo que tenía su funcionamiento como centro clandestino, es decir, funcionaba como escuela de formación de miembros de la Marina de Guerra Argentina. Era un espacio que recibía excursiones de niños y niñas de escuela de día, y en paralelo a eso y en simultáneo a eso tenía espacios clandestinos donde tenían secuestrada y bajo tortura y demás a distintos tipos de detenidos y detenidas que expresaban algún tipo de disidencia política. Para dar un ejemplo tal vez de los que más se me vienen a la mente cuando quiero demostrar o quiero plantearle a alguien de manera lo más directa posible los cruces entre la faz cotidiana y de normalidad en medio de una masacre y de una acción represiva contra insurgente en escala nacional. Camilo. Sí, yo ahí totalmente de acuerdo con lo que dice Esteban. Creo que hemos, o se ha tendido a en el análisis historiográfico, se ha tendido a una separación incluso un tanto artificial. Claro, se entiende por una necesidad política, por una necesidad de poner en la opinión pública ciertos aspectos que habían sido desconocidos hasta cierto momento de nuestras historias recientes, pero creo que hemos extendido demasiado esta idea entre que lo público, en términos de ejercicio represivo y contrainsurgente, entre lo público y lo clandestino, como si fueran dos polos completamente distintos, y en realidad estamos hablando de dos caras de una misma moneda, ¿no? Que constantemente hay cruces hay una interrelación entre eso. Siguiendo un poco con esta idea de los ejemplos de Esteban, por ejemplo, en la Ciudad de México, la misma estructura policial que desaparecía o que formaba parte de los grupos especiales para desaparecer a militantes políticos, principalmente guerrilleros urbanos, pero no solamente, ¿no? También sindicales, etcétera. Era la misma policía que iba a cerrar los centros nocturnos de comunidad LGBT, los que tenían las prostitutas, que se llevaban, los que acosaban a estudiantes afuera de las escuelas. Es decir, y además estas detenciones, por ejemplo, de prostitutas o de comunidad LGBT, o de estudiantes que lo agarraron fumando marihuana en una esquina, eran llevados al mismo sitio donde estaba una de las cárceles clandestinas, ¿no? Y además en el pleno centro de la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo de la ciudad, ¿no? Y además era un centro conocido porque era una estación policial, y cuando sabían que te detenían, en la Ciudad de México al menos, lo primero que ibas es ir a presentarte a esta estación policial para ver si estabas ahí. O sea, es decir, el grado de familiaridad, ojo, que no quiere decir normalización, ¿no? También hay que tener cuidado. El que uno esté familiarizado con la represión no quiere decir que lo tenga normalizado, sino que también te las tienes que arreglar, o sea, tienes que responder
esa, de alguna manera, ¿no? Y entonces hay un cierto grado de familiaridad entre, digamos, la estructura represiva y ciertas dinámicas cotidianas era muy alto en realidad, ¿no? No existía esta separación. Y por otro lado, respecto a las prácticas culturales, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos que hay que considerar. Por un lado, cómo los productos culturales, el consumo también fue usado para la contrainsurgencia. Eso ya también se ha estudiado bastante, ¿no? Es decir, películas que tenían un mensaje muy claro, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, pero una figura de la cultura popular en México, un luchador de lucha libre que enmascarado, que era el Santo, ¿no? Así se llamaba, tiene una máscara blanca muy popular. En el 1973, se promueve una película que se llamaba Santo contra los secuestradores, ¿no? Y claro, son años en que grupos guerrilleros han tenido muchos secuestros a empresarios en México, ¿no? Entonces, claro, casi le ponen el subtítulo Santo contra los grupos guerrilleros que están secuestrando. Y bueno, este tipo de productos que fueron expresamente pensados dentro de un contexto contrainsurgente, ¿no? En este sentido de ganar mentes y corazones. Entonces, ahí hay digamos, una línea de análisis. Y por otro lado, es esto que decías, Francisco, estos productos culturales o estas formas de consumo o estas formas de relacionarse en lo social de manera cotidiana que no sufrieron una variación eh, eh, sustantiva, ¿no? Es decir, que se seguían realizando festivales, se seguían realizando encuentros de cine, etcétera, que eh, digamos que no estaban hechos para digamos, en una dirección contrainsurgente, pero que también ayudaban a amortiguar, ¿no? El grado de conflictividad social que se estaba viviendo. Y finalmente yo pondría algo ahí que también que puede resultar incluso incómodo, es la producción cultural en su amplio sentido. Eh, bueno, no sé cómo se llevó esto en otros países de América Latina, pero en el caso mexicano la producción cultural desde ciertos grupos de izquierda, ¿no? Eh, que, eh, que no, que también de alguna manera, eh, em, borraban u ocultaban el grado de violencia que se estaba llevando a cabo, ¿no? Y yo lo pienso en términos del contexto de la propia conflictividad entre los grupos de izquierda, pero no necesariamente es así. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, la cierta producción académica que se llevaba a cabo en esos años, ¿no? En donde se cuestionaba no solamente se cuestionaba en términos de un debate, sino incluso se señalaba y se censuraba la radicalidad de la acción política de otros grupos dentro de la izquierda, ¿no? Entonces, también ahí hay otro nivel de análisis de esta otra producción cultural y académica que también pudo tener algún efecto, ¿no? En cómo se apreciaba la violencia estatal en lo cotidiano. Francisco, no sé si sigues con nosotros. Parece que no, que ahí algo le pasó al internet de Francisco, pero no pasa nada. Seguimos mientras Creo que ahí vuelve. reconectamos con Francisco. Sí, sí. Bueno, creo que más o menos íbamos llegando a la última parte de nuestra conversación, ¿no? No sé si Esteban quieras añadir una última intervención o pasamos directamente ya a las preguntas del público que están en realidad bien interesantes. Bueno, entonces pasemos a las preguntas porque no creo que diga algo más interesante. O sea, si las Dale. preguntas son interesantes, vamos a las preguntas. Perfecto, entonces
nuestro compañero Santiago Forero desde Colombia es el encargado de hacerles estas preguntas. Te Perdona, dejo. Sí, sí, adelante. Sí, que tuve un problema de Regresaste, desconexión. Francisco. No sé si Qué se dieron bueno, cuenta, sí. no pasa nada. Entonces, Listo. por ahí no, me perdí solo la última parte, pero nada, creo que ambos estarán de acuerdo en pasar las preguntas porque me doy cuenta que hay varias, así que pasamos ahí nuevamente. Gracias por el diálogo, que ha sido muy fructífero. Por favor, igualmente. Muy bien, pues entonces siguiendo con este espacio de preguntas, vamos más o menos, hay comentarios que han ido surgiendo a lo largo de la conversación, entonces si les parece podemos dividirlas un poco a medida como fueron apareciendo, que responden también a cada uno de los temas pues digamos a cada una de las contestaciones de las preguntas. Entonces, una primera referida al primer bloque o a esta primera pregunta se refiere a lo metodológico. Y la pregunta es, ¿cómo se logra demonizar a los represores? Perdón, ¿cómo se logra no demonizar a los represores desde esta perspectiva metodológica? No sé quién quiera comenzar, si mantenemos el mismo orden inicial o variamos en relación como lo estamos haciendo. No tengo problema, no sé si Camilo querés arrancar vos o como quieras. No tengo Entonces problema. comencemos entonces con Camilo y Esteban si tienen alguna contestación y ya ahí vamos alternando. Bueno, Supongo que la pregunta tiene que ver con Meeting is justo recorded. cómo entender esta violencia no como producto de entes psicóticos o o sea, es decir, con este mal absoluto, ¿no? Sino, y yo creo que la respuesta propiamente está en entender, y por lo menos para mí, en que esto no, en que esto fue una política y en gran medida, o sea, una política de Estado y en gran medida regida por, la forma en que se diseña y se operan cualquier política de Estado. Es decir, eh, hay un arreglo a fines, hay una planeación, hay una presupuestación. Esto también se presupuesta, no es que este, salga así de la nada, una presupuestación, hay un aprendizaje, es decir, las propias instituciones coercitivas del Estado no es que se levanten un día en la mañana y digan a por ellos y mátenlos, es decir, hay un proceso de aprendizaje también de las propias instituciones y hay un refinamiento de la política. Entonces, ¿cómo no demonizar al perpetrador? Eso, o sea, me parece que es desde el análisis de esto como una política. Ahora, no quiere decir que no haya habido demonios, entre comillas, es decir, gente que de verdad tenía una propensión psicótica algún tipo de problema eh, eh, mental, claro, pero como decía Primo Levi en alguno de sus textos, que no recuerdo ahorita, claro que había demonios, pero eran los menos, ¿no? Eran muy pocos. Y yo creo que desde ahí se puede criticar y poner en cuestión esta idea de ese mal absoluto. bueno, sí, interpreté la pregunta de la misma manera y bueno, acuerdo con lo que plantea Camilo. Eh, yo agregaría que a mí en general, digo, desde la historia me guían tres preguntas básicas que son las preguntas desde Mark Bloch para acá, de cuándo, cómo y por qué de las cosas. Y, y todo lo que dote de sentido en torno a esas preguntas, una acción humana, un acontecimiento del pasado, acciones de protagonistas del pasado, inclusive perpetradores de violencia masiva, eh, devuelve sentidos, devuelve razones, devuelve causas, devuelve un montón de cosas donde uno finalmente
se aleja de la figura demoníaca, porque la figura demoníaca no nos devuelve ninguna respuesta en torno a todas esas preguntas que son propias de la historia y de las ciencias sociales, más en general. Por lo tanto, yo creo que cuanto uno más se mete en los documentos, en la bibliografía, en los debates con los colegas y demás, y se propone dar respuestas a sus preguntas, a sus hipótesis y demás, la figura demoníaca queda cada vez más lejos, que además, de vuelta, retomando algo que comenté antes, es otra caracterización de época, es otra caracterización que en muchos casos nos encontramos en las propias fuentes, en caracterizaciones de época nativas, en las fuentes de las víctimas de la represión, y que seguramente y con toda justeza tienen derecho a hacer esa caracterización y esa definición. La pregunta o el enfoque desde el lado de las ciencias sociales puede ser distinto, porque creo que tiene que ser distinto también, porque como lo plantea un historiador francés, Jacques Semblant, estudioso de procesos de violencia masiva, las víctimas también en el fondo preguntan, y la pregunta que les da vuelta todo el tiempo es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y esas preguntas, y todas esas preguntas legítimas de quienes fueron víctimas de la represión y la violencia masiva estatal, se responden, por lo menos desde el lado que nos toca a nosotros, desde las ciencias sociales, con otras preguntas y con otro enfoque. Así que me parece que la cosa va por ahí. Es un tema muy complicado, porque acá se introduce otra cuestión, que es el problema de la transferencia, como llamaría Dominique Lacapra. ¿Cómo procesamos nosotros ese intento de comprensión de un perpetrador? Finalmente, algún grado de empatía para tratar de corrernos de la condena, de la bronca, de todas las cosas negativas que nos puede generar un perpetrador, y cumplir con una tarea de las ciencias sociales, que es entender sus lógicas, sus motivos y demás en el marco de un proceso de violencia masiva. Así que agregaría eso. Muy bien, estaríamos de acuerdo, digamos, recogiendo un poquito de lo que están diciendo, que también la posibilidad de entender los procesos pues no implica dejar de hacer el juicio, pero no involucrarlo pues en la posibilidad de entender a estos perpetradores o los ejercicios represivos, pues no implica entenderlos, no implica suscribir o avalarlo, pero sí se necesita ese cierto grado de distancia para avanzar un poco más en las preguntas y en las discusiones, en cómo fue posible, en las condiciones con las condiciones mejor que permitieron que fuera así. Si les parece, entonces el segundo bloque de preguntas, aquí ya hay más, entonces les refiero varias que fueron llegando, y digamos pueden ir recogiéndolas, relacionándolas, incluso que tienen algún grado de complementariedad. Entonces, sobre el segundo bloque, hay un comentario, de pronto, si se puede ampliar un poco más, de precisar si la idea del enemigo interno es propia de las lógicas contrainsurgentes o de cualquier práctica represiva, e identificar quiénes conforman a los enemigos, si están de acuerdo con que esa podría ser una de las claves para entender el proceso. Precisar si la idea del enemigo interno es propia de las lógicas contrainsurgentes o es de cualquier práctica represiva, y más bien identificar quiénes conforman a esos enemigos podría ayudarnos a entender. Otra de las preguntas que aparece ahí es ¿cómo interpretar la formación de guerrillas socialdemócratas como los montoneros en Argentina y su influencia en la actualidad? Si pudieran hacer un poco la ligadura ahí. Otra pregunta es ¿cómo interpretan ustedes el avance de figuras de derecha relativamente nuevas y mediáticas en algunos países que de alguna manera están revitalizando una perspectiva distorsionada, dice aquí,
de la política contemporánea desde lógicas de la Guerra Fría. Y hay un último comentario, o una pregunta que nace de un comentario sobre la experiencia de Venezuela. Dice, en el caso de Venezuela, el régimen sí controla toda la violencia. Bajo el encanto de la emancipación de los pobres, todas las fuerzas armadas y policiales fueron tomadas y además la justicia, cuyo índice de impunidad ronda en el 92% para criminales y el 8% para presos políticos y estudiantes que protestaron. Y la pregunta referida ahí entonces es, ¿cómo el sistema regional, dice aquí la OEA, pero si se les ocurre, digamos, de organismos multilaterales, para ampliarlo un poco más, puede empoderar a la sociedad civil para contrarrestar la fuerza represiva o la fuerza del Estado? Si les parece esas tres, cerrando el bloque, y ya pasamos a las que nacen de la última parte. Entonces, Esteban, para Bueno, alternar. dale. Bueno, gracias por las preguntas y comentarios. A ver, la primera, el concepto de enemigo interno, si es propio de los contextos de contrainsurgencia o de cualquier práctica represiva. Bueno, en principio diría, de cualquier práctica represiva no, pero de prácticas represivas vinculadas con la persecución política, diría que en algunos casos puede ser. Y que en todo caso el concepto de enemigo interno no es privativo de contextos de contrainsurgencia. En todo caso, lo que nos toca cuando estudiamos contextos como el de la Guerra Fría latinoamericana es ver de qué contenido se dotó a ese concepto de enemigo interno, es decir, historizarlo. ¿Qué contenido se le dio? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quiénes fueron los que moldearon ese concepto? ¿Qué aplicaciones o qué derivas tuvo eso a nivel de políticas públicas, a nivel de circulación en la prensa, en distintos colectivos o agrupamientos institucionales, en las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, en la iglesia, en las iglesias, en asociaciones profesionales? Bueno, ver la irradiación de eso más allá de sus puntos de inicio, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, pero de vuelta, si uno ve, para ir al caso que tengo más a mano, Argentina, podríamos pensar muchos otros en contextos que no tienen nada que ver con la contrainsurgencia o la Guerra Fría, y se va a encontrar con definiciones de enemigo interno, políticas contra ese enemigo interno, con lo cual diría que es más propio el concepto de enemigo interno de los contextos de persecución, represión de algún tipo de disidencia, oposición política. Después, la segunda pregunta. Montoneros no era una guerrilla socialdemócrata, Montoneros era una guerrilla peronista, nacionalista, atravesada por la influencia y la experiencia marxista, sobre todo vía Cuba, con lo cual ahí no, digamos, tendría que reformular un poco ese punto, porque Montoneros acá está justo pasando el comprador de cosas usadas. Si alguien tiene algo usado, lo para y se lo vende, una heladera o algo. Decía entonces, Montoneros era una guerrilla que nació de la confluencia entre el peronismo, un movimiento nacional popular de Argentina, con una vertiente más de izquierda revolucionaria vinculada con la experiencia cubana y de Vietnam, pero sobre todo de Cuba, y que a través de la lucha armada
buscó en momentos en que el peronismo y Perón mismo estaban proscriptos en Argentina, eliminar la proscripción y traer a Perón de vuelta a la Argentina, y luego con Perón ya en Argentina entró en una situación de tensión muy grande que, con el propio Perón, que estaba en un momento ya más de llamar al orden, que derivó en una espiral de violencia entre digamos, sectores de lo que se llama la derecha peronista y la izquierda peronista, con una pequeña diferencia, que los sectores de la derecha peronista recurrían a recursos del Estado, ¿no? Por eso también se asocia a las organizaciones clandestinas de la derecha peronista con el terrorismo de Estado, porque hacía uso de recursos públicos de manera clandestina y de recursos humanos públicos, sea policías o funcionarios de administración pública. Dicho eso y planteado esta cuestión, yendo a la cuestión de la influencia en la actualidad, si esto tiene que ver, por ejemplo, con cierta memoria del kirchnerismo, de digamos, una versión actual del peronismo en la Argentina, o el propio peronismo más en general, o los sectores más de izquierda y su postura frente a Montoneros, frente a la guerrilla peronista de los 70, no es un tema que yo haya estudiado en particular, pero la gente que estudia eso lo que identifica es, por un lado, un rescate, una revalorización de ideales y causas justas y nobles en el ideario, digamos, revolucionario de Montoneros, y una incomodidad bastante grande y de hecho traducida en omisión mayormente de la cuestión de la lucha armada, que en Argentina, desde el retorno de la democracia en 1983 para acá, quedó como un tema, un ítem excluido de cualquier tipo de reivindicación a nivel de acción política. Entonces, los sectores más cercanos desde el punto de vista de tradiciones, de trayectorias ideológicas con lo que pudo haber sido Montoneros, tienen una cuestión de incomodidad muy grande que se traduce mayormente en el silencio respecto de la cuestión de la lucha armada. Espero haber podido responder en ese punto. Más allá de eso, no veo ninguna otra vinculación. Y por último, la última pregunta referida a Venezuela, en este caso tengo que decir que es un tema que me excede totalmente. Acá no me queda más que disculparme y decir que no tengo conocimiento técnico ni teórico para poder, ni empírico, para poder responder esa pregunta. Así que de mi parte pido disculpas y creo que no soy la persona indicada para responder esa pregunta, lamentablemente. Así que, bueno, creo que ahí respondí todo. De pronto, Esteban, si independientemente del caso, de la particularidad del caso venezolano, la pregunta igual refiere al papel de estos organismos multilaterales. Si pudieras ampliar de pronto, o si ves que en ellos existe la posibilidad para contrarrestar lógicas o experiencias en el pasado. Bueno, a ver, organismos internacionales y la presión internacional ha jugado papeles muy importantes para limitar o frenar en gran medida, o al menos meter en un problema importante a dictaduras militares, regímenes represivos, etc. En Argentina esto ocurrió durante la última dictadura militar, cuando una serie de organismos de derechos humanos empezaron a poner el foco en la Argentina y de hecho visitaron la Argentina para hacer digamos, una experiencia de primera mano de lo que era la situación represiva acá, y los informes que salieron fueron todos muy duros, las denuncias fueron muy duras, y de hecho ese fue uno de los motivos por los cuales
los militares argentinos, cuando tomaron el camino de la represión clandestina de manera masiva, de las desapariciones forzadas de manera masiva a mediados de la década del 70, uno de los motivos de tomar ese camino estuvo relacionado con evitarse, al menos la mayor cantidad de tiempo posible, las denuncias de la comunidad internacional, teniendo, por ejemplo, ejemplos anteriores de experiencias de represión y masacres a nivel público, caso Chile, donde ese tipo de acciones de una dictadura militar que uno podría decir en líneas generales estaba alineada en un montón de cosas con el Vaticano o con Estados Unidos y terminaron siendo condenados por eso públicamente. Entonces, para evitar la condena internacional, se recurrió al exterminio clandestino, con lo cual la preocupación por la imagen internacional de un determinado régimen, de una determinada dictadura, es algo que ejerce un determinado efecto. Y cuando las denuncias llegan, cuando los testimonios se reúnen en el exterior, muchas veces en situaciones de exilio y demás, y todo eso empieza a tener un efecto interno. Después, como decimos, para otras cosas, como dijimos, para otras cosas, necesariamente tiene que haber algún tipo, supongo, y por la experiencia histórica, algún tipo de articulación con un movimiento de oposición interna. De vuelta, en Argentina, la denuncia internacional empezó a tener un peso más decisivo a nivel interno y a generarle un problema a la dictadura militar y de hecho a contribuir a su final, una vez que se acumularon otros factores, incluida la derrota en la Guerra de Malvinas. Es decir, es un proceso complejo, articulación de movimientos de derechos humanos, en el caso argentino, sindicatos, víctimas directas de la represión, organizadas también en algún tipo de agrupación, y luego un acontecimiento tipo una derrota en una guerra convencional. Bueno, todo eso es la ecuación que en Argentina explica los factores que contribuyeron al final de la última dictadura militar, como para poner a pensar un poco en estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Camilo, si quisieras complementar entonces este marco de preguntas, antes me gustaría hacer un comentario que llega sobre la primera pregunta que se refiere, o el primer comentario sobre las lógicas contrainsurgentes y el enemigo interno, y dice: el concepto de enemigo interno se articula sistemáticamente a partir de teorizaciones del ejército francés durante la guerra contra los luchadores anticolonialistas en Argelia, en su famosa propuesta llamada la guerra moderna, es decir, aquella que es diferente a la guerra convencional entre países, entre dos ejércitos, sino que la guerra se libraba contra el enemigo que está dentro del propio país, el guerrillero anticolonialista, luego el revolucionario, el socialista marxista. De ahí que toda la población pasa a ser sospechosa de ser enemiga porque es potencial apoyo al movimiento guerrillero. Estos planteamientos de la doctrina militar del ejército francés los asumió el ejército de Estados Unidos y se transmitió a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en los cursos realizados en la tristemente célebre Escuela de las Américas. Sí, yo ahí de manera, me parece ya que Esteban ha dado una explicación ya bastante, una respuesta bastante amplia. Yo solo insistiría en que, a ver, el tema del enemigo es muy viejo, o sea, tiene mucha historia, ¿no? Desde el inimicus o el hostis, ¿no? Es decir, la idea o la figura del enemigo, bueno, tiene la historia de la humanidad. Ahí lo importante es comprender que el enemigo nunca, el enemigo
El enemigo como categoría articuladora de prácticas represivas o prácticas insurgentes o incluso la guerra, el enemigo nunca es preexistente, es decir, no es un sujeto preexistente que se presente ante tus ojos, ¿no? Es siempre un proceso de construcción y de configuración en un contexto de conflictividad política, ¿no? O de conflictividad incluso bélica. Y en ese sentido, esto que dice Esteban, siempre hay que historizar cómo es que aparece este enemigo, ¿no? ¿Cuál es la configuración política, la configuración social que se le da a este enemigo o que o la configuración con la que se presenta en el ámbito de lo público, para decirlo, por ejemplo, en el caso en el caso mexicano, que supongo que se repite en otros casos, el enemigo político siempre es configurado a partir de doxas sociales de la exclusión, ¿no? Es decir, eh, ¿quién es el enemigo político para el régimen autoritario mexicano en cierto momento? El que se droga, el que tiende a relaciones o prácticas homosexuales, el que no respeta las leyes, y toda esa configuración, o sea, todos esos discursos sociales de la exclusión que existen por sí de manera desarticulada en contextos sociales, son articulados y son dotados de una configuración política que se le plasma a un sujeto, ¿no? O a una subjetividad para definirlo como enemigo. Y porque al final la configuración del enemigo no solo busca vehiculizar la implementación de una estrategia de violencia, sino también busca al mismo tiempo su legitimidad social, ¿no? ¿Por qué los estamos reprimiendo? Bueno, porque porque en su configuración pública tienen en sí estas ya doxas sociales de exclusión, ¿no? Es decir, porque es bueno para la sociedad que estos sujetos queden eh, marginados, recluidos o en última instancia sean exterminados. Ahora, hay que tener mucho cuidado desde mi perspectiva, con la idea de enemigo en el contexto, por ejemplo, de la doctrina de seguridad nacional o dentro de estas teorizaciones sobre la guerra moderna o la guerra revolucionaria más de carácter, o sea, en la tradición francesa, porque lo que hace esto es una generalización sobre las formas en que se presenta este enemigo. La estructura quizá pueda operar de manera similar, pero históricamente siempre se expresa de manera distinta. ¿A qué voy? En los años 60, particularmente en los años 70, ¿no? En México, el comunista no era el enemigo público, ¿no? Ustedes recuerden que estamos hablando que en los años 70 hubo un gobierno encabezado por Luis Echeverría, que era amigo personal de Allende, ¿no? Era amigo personal de Fidel Castro, que a nivel internacional se acercaba a estos regímenes comunistas, ¿no? Entre comillas, este, y entonces, claro, mientras que en Chile o en Argentina el discurso del comunista o del comunismo sirvió para articular una estructura de enemigo, en México no fue así. Ahora, no significa que no se haya articulado una figura de enemigo político y que el comunismo no haya sido combatido, ¿no? Sino significa que la figura del enemigo, la categoría del enemigo se articuló de manera distinta. Entonces, eso, solo hay que siempre estar historizando, ¿no? Aunque las estructuras lógicas puedan ser similares, hay que estar siempre historizando para poder comprender también cómo es que se despliegan las violencias de manera muy, muy particular.
Esto que están diciendo, si me permiten, nos vamos al último bloque. Creo que serían unos comentarios adicionales nomás. Hay algunos comentarios y algunas preguntas que se quedarán por fuera por temas de tiempo, pero creo que podemos seguir el hilo de la conversación, ya entrando entonces a los planteamientos que salen en torno a este momento en el que estábamos hablando de la convivencia o de cómo estas coexisten, estas lógicas represivas en la vida cotidiana. Y entonces, Camilo, si quisieras comenzar, el comentario va referido de esta manera. En el planteo de Francisco, cuando hablábamos de las preguntas, sobre la relación entre la represión y la vida cotidiana, la construcción del otro como enemigo que habilitó la represión bajo diversos matices requirió de prácticas de comunicación y la instalación de la idea de algo habrán hecho o por algo habrá sido, que se utilizó para validar dichas prácticas represivas, buscando su convalidación desde los múltiples actores de esa vida cotidiana. Y entonces salen dos preguntas que se pueden, que derivan pues del comentario, y es: ¿qué rol creen ustedes que juegan las historiadoras, los historiadores, personas que están pensando las ciencias sociales? ¿Qué rol juegan los estudiosos del pasado para revertir, entre comillas, o al menos poner bajo otra óptica esa idea respecto al algo habrán hecho? Y junto con esto está entonces una pregunta que va referida a cómo ven que se puede resaltar el papel de las fuerzas militares dentro de los procesos de construcción de memoria. Entonces no sé si va Camilo y ya ahora sí Esteban complementa. Sí. A ver, sobre este tema, bueno, sobre el enemigo creo que ya un poco señalé, ¿no? Esta idea de cómo es que la categoría de enemigo habilita ciertas prácticas, ¿no? Y que depende de cómo se construya históricamente esa figura, y también es cómo se viabiliza o se implementan estas prácticas de violencia. Y sobre el otro, es muy interesante porque eh, 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 me parece que también, por lo menos con mucha claridad en el caso mexicano, lo tengo menos claro para otros casos, aunque hay algunas, bueno, lo tengo menos claro para otros casos. El tema del papel de las y los historiadores, ¿no? O los que estudiamos el pasado reciente o que se estudia el pasado, es muy importante porque también contribuimos a habilitar encuadres de interpretación y de comprensión sobre esos procesos de violencia. Y esto no necesariamente es bueno, o sea, decir, no quiero, o sea, decir, claro que se puede hacer un ejercicio crítico de esto o no. Por ejemplo, en el caso de México, quien habilita la idea de la excepcionalidad del caso mexicano, ¿no? Esta idea de que en el caso de México no hubo dictadura, evidentemente, y por lo tanto los procesos represivos jamás, nunca fueron similares a los que se vivieron en otras situaciones en América Latina, que el Estado y el gobierno mexicano siempre optó por la negociación y la cooptación como medios privilegiados de control político, y que por lo tanto el proceso de modernización política de México entre los años 40 y los años 60 del siglo XX fue marcado significativamente por un desplazamiento de la violencia y de la violencia de Estado en particular. Esa idea de la excepcionalidad mexicana fue una postura política primero, es decir, el lugar de enunciación fue emitido primeramente por el propio régimen autoritario, pero fue secundada, configurada y digamos, confeccionada en sus detalles más refinados por la academia y particularmente por la Academia de la Historia, ¿no? Es decir, eh, por eso también hay una deuda por parte de las y los historiadores respecto a cómo en el caso mexicano, a cómo hemos comprendido la violencia, ¿no? Me parece que en este sentido, esta pregunta de qué rol juegan, bueno, no necesariamente se juega un rol para revertir, ¿no? A veces también se puede jugar un rol para fortalecer, para refinar incluso lo que en un primer momento es tosco,
y después refinarlo en encuadres teóricos y de interpretación histórica respecto a los procesos de violencia. Entonces ahora, sin duda hay una responsabilidad de las y los historiadores en esto, en construir historias críticas, ¿no? Y particularmente en cuestionar no solo los marcos interpretativos en cómo hemos comprendido la violencia, sino incluso también en cómo hemos visto en los últimos 20 años por lo menos, hay una crítica pendiente en cómo hemos visto estos procesos de violencia, ¿no? En el caso argentino, por ejemplo, Esteban en su libro es muy claro al respecto, cómo la historia reciente argentina se enfocó en los años de la dictadura, en las formas de violencia de la dictadura, sin comprender el proceso mucho más amplio que ahora se está abriendo, ¿no? Entonces, también ahí hay que hacer, bueno, supongo que en toda América Latina, un proceso de revisión de cómo construimos en los últimos 20 o 30 años estas interpretaciones de la violencia. Bueno, lo que puedo aportar a lo que dice Camilo, con lo que acuerdo, es que me parece que una clave para, en torno con este planteo de cómo revertir los discursos de algo habrán hecho y demás, desde el punto de vista del análisis histórico, tiene que ver con plantear muy claramente la asimetría absoluta de fuerzas entre la acción del Estado y la acción de actores no estatales. Si estamos hablando a nivel de ese algo habrán hecho de, por ejemplo, militantes armados, miembros de una guerrilla. Ahora, si frente a eso lo que existe es un Estado que actúa tanto legal como ilegalmente, con todos los recursos disponibles que le da la legalidad y la ilegalidad, fuerzas militares, fuerzas de seguridad, actores civiles que participan, la asimetría es absoluta. Por eso me parece que todo esto empieza a desarmarse a partir de los conceptos que uno utiliza. Por eso en Argentina, por ejemplo, se dejó de hablar de guerra sucia. Porque guerra sucia en Argentina planteaba algún tipo de simetría posible entre dos bandos supuestamente enfrentados, cuando en realidad el examen histórico nos devolvía una masacre, no una guerra sucia, limpia o más o menos. Era una masacre. Sin contar el hecho, acá entrando ya en los detalles particulares de Argentina, que las organizaciones guerrilleras que existieron en Argentina en ningún momento representaron algo cercano a una amenaza al orden en ningún punto. No dominaron ningún territorio, no establecieron ninguna soberanía alternativa, no tuvieron población ni vastos sectores de población bajo su control. Es por eso que siempre que en algún grado con mejores o peores intenciones se me plantea la cuestión de la guerra, la verdad que no me coincide con ninguna definición de guerra, digo, de guerra civil, de guerra interna, ni hablemos de guerra convencional, de las que conozco, de los casos históricos que conozco. Sin negar la existencia de hechos armados, sin negar la realización de eventualmente crímenes o atentados de parte de las organizaciones guerrilleras. Pero eso nos mete en otra cuestión.
que es la de la ruptura de las cadenas de causas y efectos en torno a los procesos de violencia masiva. ¿Y eso qué significa en relación a algo habrán hecho o a algo que también a veces se dice, que es la oposición entre víctima inocente y las otras, que no sabemos qué vendrían a ser, como víctimas no inocentes? Esto es algo que han estudiado dos historiadores argentinos, José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, en un libro muy extenso a nivel de todo lo que abarcan, no a nivel del tamaño del libro, pero son dos eruditos que han estudiado las representaciones de los procesos de violencia masiva en el arte, en la literatura, en la historiografía, en los testimonios de las víctimas, desde la antigüedad hasta el presente, y encuentran en esto una regularidad, que es la dificultad, algo de lo que hablábamos antes con el tema de las preguntas, ¿no? Y el tema del por qué, y la dificultad de conectar las causas con la masacre. Una ruptura entonces de la cadena de causas y efectos. Es que efectivamente las dinámicas que adquieren las masacres y los procesos de violencia masiva, una vez que se inician, adquieren una dinámica propia que se separa de lo anterior, se separa de las eventuales causas. Eso, desde el punto de vista de estos autores que nombré, plantea una culpabilidad absoluta de los perpetradores y una inocencia absoluta de las víctimas en una masacre. Lo que no significa que eventualmente esas víctimas no hubieran podido cometer, por ejemplo, crímenes antes de la masacre. Eso no se exculpa, no tiene nada que ver. La cuestión es, una vez que se inicia la masacre, la víctima es víctima absoluta y el perpetrador es perpetrador absoluto. Lo otro es otra discusión, es otro tema. La violencia revolucionaria, las acciones de la guerrilla, eventualmente las acciones criminales de la guerrilla, la violencia, los atentados. Es otra temática, no tiene nada que ver con introducir eso al momento de pensar su situación como víctima de una masacre. Entonces, para mí, ahí todo esto se empieza a armar a partir de los conceptos que utilizamos. Si hablamos de masacre, hablamos de una asimetría absoluta en relación a todo lo que comenté. Si hablamos de guerra, por lo menos para el caso argentino, empezamos a entrar en problemas a nivel histórico, a nivel político, a diversos niveles. Entonces me parece que se empieza por el tipo de conceptos que usamos y la relación que tienen esos conceptos con el proceso histórico y las evidencias que tenemos para sostener una interpretación del pasado, otra, y en este caso, puntualmente, digo, cuando hablamos de procesos de violencia masiva, teniendo una bibliografía gigantesca al respecto a nivel internacional y un poco retomando el momento en que Camilo citaba a Primo Levi cuando hablábamos de los perpetradores y no demonizarlos. Bueno, en ese tema también tenemos pilas y pilas de libros y debates de los historiadores del nazismo sobre el estudio de los perpetradores. Bueno, sobre esto también tenemos pilas y pilas de investigaciones sobre procesos de violencias masivas que nos hablan de esa ruptura de cadena de causas y efectos y nos hablan de la dinámica ingobernable que adquieren las masacres si uno busca atar la masacre a algo que se relacione con un concepto lineal de causa, de causalidad. Eso es lo que tengo para comentar al respecto. No, yo creo que también por términos de tiempo está muy bien. Como los buenos espacios quedan muchas preguntas a partir del diálogo, entonces pues agradecerles la participación, a Esteban, a Camilo, a Francisco, pues también
por la participación en la dinamización del debate. Creo que con esto podemos ir entonces cerrando para hacer las invitaciones finales, reiterar entonces el agradecimiento y ya Andrea les contará un poco más de las cosas que vienen en este ciclo, que creo que con esta segunda invitación, en esta segunda conferencia, se van ampliando entonces las perspectivas para poder darle desde una mirada global, entender un poquito las dimensiones de qué es lo que ha sido el estudio sobre la Guerra Fría y también el entendimiento que tenemos hoy en día sobre eso. Entonces, por mi parte, agradecerles y damos paso entonces a Andrea. Bueno, pues muchísimas gracias, Camilo, Esteban y Francisco, a los tres por estar presentes el día de hoy. Creo que fue una charla buenísima que dejó muchos debates abiertos y que resalta la importancia de estos estudios no solamente para entender el pasado, sino para entender nuestros presentes tan convulsos, ¿no? Tanto en Argentina, en México en específico y en general en toda la región latinoamericana. Agradecemos también al público presente. Les recordamos que estas charlas se van a subir a YouTube en cuanto termine el ciclo, por si las quieren revisar de nuevo, nos pueden seguir por ahí. Me permito presentar la siguiente mesa de diálogo que se llevará a cabo el 17 de septiembre entre Adriana Petri y Rafael Rojas en el marco de la violencia en América Latina en la Guerra Fría Global. En específico, nos estarán acompañando para platicar sobre los intelectuales y la violencia en América Latina. Por último, no queremos dejar de invitarles a que Macrohistoria también es una revista, así que es una revista indexada. Mándenos sus contribuciones. Hay una convocatoria de artículos abierta todo el año y la próxima publicación es un dossier sobre enfoques interdisciplinares sobre el mar en una perspectiva global. Así que bueno, ya sea ustedes, sus alumnos, sus conocidos, por favor, ahí lo van pasando. Y por último, síganos en nuestras redes sociales. Justamente hace un par de días iniciamos con Twitter, que era la que nos faltaba, que es Macrohistoria Mundo Actual 1. Así que, bueno, nada, no me queda más que agradecerles de nuevo y gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.